Hola, hoy en Los retos de la política, este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, tengo el gusto de estar con Cristina Eguizábal. Cristina Eguizábal es profesora de la Universidad de Costa Rica, pero es una latinoamericana. Es una latinoamericana porque nació en Buenos Aires, de padres salvadoreños y que luego desempeñó su trabajo, su función profesional en Costa Rica, pero también estuvo vinculada a distintos ámbitos en Estados Unidos, en consejos directivos de WOLA, de Hispanics in Philanthropy, en LASA también, y también estuvo encargada en algún momento de programas latinoamericanos de la Fundación Ford. Cristina estudió en París, en el Instituto de Altos Estudios de América Latina, y fundamentalmente su trabajo se ha centrado en temas de política exterior y de relaciones internacionales de América Latina, que por cierto no es solo un conocimiento teórico el que tiene, sino que ella ha sido de alguna manera una practicante de la política exterior, puesto que fue embajadora de Costa Rica en Italia. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por estar en este programa y ya sabes cuál es la pregunta. En tu opinión, ¿cuáles son los retos de la política hoy? Muchas gracias, Manolo, y muchas gracias por la invitación y por esa introducción tan bonita que me hiciste. Se siente uno, se le sube el ego. Con relación a la pregunta, mira, en estos momentos yo creo que los desafíos para la política y más concretamente para la democracia son múltiples. Ahora, eso no es nuevo. La historia de la democracia es una historia de retos constantes que le han permitido ir avanzando e ir profundizándose. Ahora bien, creo que ahora pasamos por un momento bastante grave por la multitud de desafíos. Y esto es cuando uno se pone a pensar todos los retos de la política, los desafíos que enfrenta la democracia, realmente no sabe ni por dónde empezar. Entonces yo lo que hice fue los dividí en 5 diferentes apartados de acuerdo con el lugar donde se originan esos desafíos. Excelente. Y Adelante. así uno va viendo cómo desenmarañamos esta tela tan densa. Primero, bueno, los voy a enumerar los desafíos inducidos por la revolución tecnológica, los desafíos provenientes de la globalización, las consecuencias del consenso de Washington o del proyecto económico promovido por el consenso de Washington, los desafíos del cambio climático y las consecuencias del mal gobierno. Todo esto hace un gran desafío. Con relación a la revolución tecnológica, voy a decir algunas cosas muy pequeñas. Por ejemplo, las nuevas formas de comunicación, estas redes sociales que se han multiplicado, que están por todos lados y que todo el mundo participa en 2 o 3 diferentes redes sociales, tienen la consecuencia, eso ya está requete probado, de polarizar la discusión. Y eso tiene mucho que ver con los algoritmos y de cómo es que las ideas y los diferentes mensajes se convierten en memes y se convierten en verdades. Y eso me lleva al otro gran problema producido por las redes sociales, que son las fake news, las noticias falsas que se esparcen a una velocidad, a la velocidad de la luz. Otra de las consecuencias de las redes sociales que desafían la política han sido las expectativas crecientes de las poblaciones. Antes se vivía mucho más ensimismado, las posibilidades de comparación y de saber cómo vivía el vecino, y cómo vivían en Europa o cómo vivían en Estados Unidos, no existían. Y ahora todo el mundo prácticamente tiene un celular y con ese celular se puede conectar a internet y con ese internet va a donde sea, hasta la luna, sin exagerar.
Eh, y esta es también las redes sociales y la manera en que se esparcen las noticias y las ideas ha hecho de la política una política de amor y odio. Si tú eres de mi bando, bienvenido y somos de los mismos. Pero si tú no eres de mi bando, si tú no piensas como yo, si tú no le pones likes a a todas las ideas locas que yo pongo en el chat, entonces eres mi enemigo y yo ni te hablo, mucho menos negociar. Y bueno, y eso es la esencia misma de la política, la negociación. Si yo no voy a hablar con el contrincante, o con el que no piensa como yo, pues o sea, no vamos a ningún lado. Esa convivencia, ese búsqueda del bien común es imposible. De acuerdo. Esto ha debilitado, al haber esta gran individualización del debate, se han debilitado los grupos intermediarios, la crisis de los partidos políticos, los sindicatos ya no tienen adherentes o tienen cantidades mínimas de adherentes en comparación con hace 25, 30 años. Inclusive la sociedad civil organizada se ha debilitado, porque cuando ha habido grandes manifestaciones así, disque espontáneas, que son convocadas a través de las redes sociales, se dice, bueno, la sociedad civil se manifestó. No, fue un montón de individuos que escogieron ese día ir a la plaza a gritar. Y después cada quien se fue para su casa a seguir jugando con los aparatos electrónicos. Entonces, esa no es, con el perdón, esa no es la sociedad civil. Es un conjunto de personas. La sociedad civil organizada es otra cosa. Son los grupos estos intermediarios, las ONGs que trabajan, que tienen mensajes, que tienen misiones, etcétera, ¿no? Bueno, sí, muy rápidamente eso serían algunas de las consecuencias de la revolución tecnológica. Los desafíos de la globalización son otros. Y es que hay en estos momentos, o sea, cada vez hay más un traslape entre lo local y lo internacional o lo global. Antes se decía que toda política era local y uno se sumergía en la localidad y ahí surgían los problemas y surgían las soluciones. Ahora los problemas están a nivel local, están en el plano local, pero no tienen nada que ver con la localidad, vienen del plano global. Eso lo vimos clarísimo con la pandemia y los problemas de desabastecimiento porque las cadenas de producción se explotaron, dejaron de existir por la pandemia en China, etc. Entonces, ese traslape de lo local hace muy difícil también gobernar, porque los problemas o sea, no tienen solución, por así decirlo, o la solución no les compete a los políticos locales, sino le compete al nivel internacional. Otra de los problemas que vienen de la globalización es la multipolaridad incipiente que mucha gente toma como positivo y tiene su lado positivo, pero también hay un elemento que no se tiene suficientemente en cuenta y es que la multipolaridad es inherentemente inestable. Cuando hay dos bloques y dos bloques cerrados, como durante los peores momentos de la Guerra Fría, ahí no se movía nadie y el que movía un dedo enseguida lo aplastaba. Ahora, o sea, esta multipolaridad hace que cada quien jale para su lado y que cada quien haga básicamente lo que quiere. Eso lo vemos en África, con las intervenciones rusas, por ejemplo, que nunca habían estado tan metidos los rusos en África. Lo vemos también, lo vimos en Siria, que se metió todo el mundo, inclusive el turco Erdogan. Erdogan, sí. Erdogan.
y ahí vemos cómo y van cambiando las cristalizaciones. Entonces, es bueno, o sea, la multipolaridad incipiente a la que asistimos ahora crea muchas ilusiones que yo creo que hay que atemperar porque todo no es tan lindo como parece. Ay, sí, ahora ya el mundo va a ser multipolar, Estados Unidos no va a ser tan poderoso y entonces que cada quien va a jalar por su lado y ahí existe un gran reto. La Que digamos que otra, es un reto de desorden, ¿no? De desorden mundial exacto, de desorden mundial, y que la multipolaridad, de sí, incapacidad de construir un orden nuevo. exacto, Ujú. exacto, que eso no se ve todavía. Y el orden tiene que ser un orden estable, o sea, tiene que haber jefes. Ni modo, así es la ecuación de poder en el plano internacional. El otro peligro que viene de la globalización es esta coalición de autocracias que se está formando y que están proyectando y proponiendo un proyecto político que algunos llaman iliberal, pero que es, si no antitético, contrario a la democracia representativa. Y eso es un gran reto para la política porque las sociedades ahora se mueven ante esta alternativa. Las consecuencias del consenso de Washington, eso, bueno, es bastante sabido, se habla mucho de la globalización y del neoliberalismo, en realidad fue el proyecto político impulsado por Washington de desmantelamiento de los estados benefactores que impulsó, que ha tenido como consecuencia una un empobrecimiento de amplios sectores de la población y a estos aunado la desindustrialización que ha tenido lugar en Europa, en Estados Unidos, pero no solo ahí, también en América Latina. Países como Brasil, que eran países semi-industrializados, ahora son básicamente exportadores de materias primas y basar las economías en la exportación de materia prima o de materias primas es inherentemente inestable, porque los precios de las materias primas hoy están altos, mañana están bajísimos, de acuerdo a una sequía, si se trata de productos agrícolas, de acuerdo a los humores de los saudí árabes, si se trata de petróleo, basar toda la economía en eso, y eso se ve clarísimo, clarísimo cuando los países empiezan a tener problemas porque los precios de sus exportaciones han bajado. El cuarto desafío, que es tal vez, lo he puesto de cuarto, pero es tal vez el más grande, viene de las consecuencias del cambio climático, porque eso nos cambia el panorama drásticamente al cambiar el clima, cambian las estaciones, cambia la agricultura, etcétera, etcétera. Y en términos de desestabilización política, ya lo estamos viendo los desplazados climáticos. Los desplazados climáticos, ya sea dentro de los países o a nivel internacional, lo vemos con los latinoamericanos y otros, porque Estados Unidos a través de América Latina, de América Central, llegan de todas partes del mundo. Y bueno, en Europa, cada rato esas lanchas llenas de migrantes africanos buscando mejor vida. Y muchos de esos son desplazados por razones de violencia y de inseguridad, pero muchos de ellos, los centroamericanos, por ejemplo, y los africanos, han sido desplazados por consecuencias del cambio climático, por grandes sequías. Ya no pueden cultivar nada, porque no hay, o sea, la tierra se hizo desierto. Ahora
digamos, todas estas cuatro conjuntos de desafíos Sí, tienen que ver con factores externos, con externalidades, digamos. Pero hay este último, que son las consecuencias del mal gobierno, tienen que ver con la imposibilidad para los gobiernos, o la gran dificultad para los gobiernos de solucionar estos problemas que se les salen de las manos, de solucionar problemas que vienen de la globalización o que vienen del cambio climático o que vienen de la proliferación de redes sociales y las nuevas maneras de comunicación. Y entonces se van acumulando los fracasos de políticas públicas que se tratan de impulsar y que por alguna razón o por varias razones no funcionan, no dan abasto. Políticas de infraestructura, políticas de vivienda, salud, hospitales que no se construyen, carreteras que se deterioran, puentes que se caen, etcétera. Y bueno, a este gran desorden, digamos, se aúna el gravísimo problema de la corrupción, que también es como natural. Cuando hay, ¿cómo es? En río revuelto, ganancia de pescadores. Ahí nadie sabe muy bien qué pasó, cuándo fue, de dónde viene la plata, cómo vino y de pronto desapareció. Y en América Latina los escándalos de corrupción en todas partes son grandes. Bueno, después del de Odebrecht, que fue fue una magna corrupción, sigue habiendo, sigue estando el problema de la corrupción, pero también la utilización política de la corrupción. Entonces aquí volvemos, o sea, hacemos el círculo de esta utilización política a través de las redes sociales y de las fake news se vuelve un problema más. Eso es más o menos como yo veo el asunto. Creo que perfecto. Yo creo que has descrito un panorama muy claro, de manera muy sucinta, muy precisa. Ahora, aprovechando de tu residencia en Costa Rica, en América Central, quería preguntarte, ya estamos casi empezando en la recta final, sobre la situación de América Central, de Costa Rica. Hoy la opinión pública, diríamos, informada, ilustrada, pone a América Central como una región en grave riesgo, ¿no? Tres países de América Central, como son Nicaragua, Guatemala, El Salvador, se podría sumar también el caso de Honduras, ocupan los últimos lugares en términos de calidad de la democracia, de Estado de Derecho, etcétera. Incluso, bueno, Nicaragua, como bien sabemos, pasa por una situación realmente lamentable. ¿Cómo ves tú los retos de la política, si quieres por separado, en la subregión, en América Central y luego en Costa Rica? bueno, Centroamérica no escapa a estos desafíos. Eh, y obviamente, pues, yo vivo acá y escribo a menudo sobre Centroamérica, sobre todo sobre El Salvador, y efectivamente muchas de estas reflexiones que di a nivel general también se aplican a Centroamérica. Tal vez el problema esencial de los países centroamericanos sea, bueno, uno de los problemas esenciales es justamente los desplazados y la migración hacia Estados Unidos, porque esto desestabiliza mucho socialmente. Al irse la capa de población activa más importante, se deja un gran vacío, o sea, con relación a la juventud, que no tiene modelos, que no tiene autoridades, etcétera, y con relación a los más viejos que se encuentran desamparados. Ese es uno. La otra cosa es el mal gobierno. Tuvimos
una gran, digamos, tuvimos un experimento democrático no perfecto, pero sí loable, después de las guerras civiles de los 80. En los 90 se firmó la paz en Guatemala y en El Salvador entre los grupos guerrilleros y los grupos dominantes, y se llegó a una convivencia bastante buena. Hubo elecciones libres, y ¿cómo se llama? La libertad de prensa estuvo garantizada por años, el judicial se estaba reforzando y E tal. incluso hubo alternancia de poder en El Hubo Salvador, o sea, la alternancia de izquierda llegó al poder poder. en todos, en los tres mencionados, en El Salvador, Sí, en Guatemala y en Honduras. Pero bueno, la corrupción, el narcotráfico es un elemento muy, que pudre todo. Honduras, por ejemplo, es un país, es un estado en estos momentos que está cooptado por el narcotráfico. Hay un presidente y un hijo del presidente y un hermano del presidente que están en la cárcel o en juicio en Estados Unidos por narcotráfico probado. Y eso ha carcomido toda la estructura del Estado. En Guatemala también, en Guatemala sacaron a la CICIG, a la Comisión contra la Impunidad, financiada por la comunidad internacional, porque estaba tocando intereses demasiado poderosos. Y de hecho ahora el, ah, en las próximas elecciones, a todo aquel candidato a la presidencia que pueda ser un obstáculo o una amenaza a estos intereses ligados a militares y al narcotráfico, los están sacando del juego gracias a la manipulación de la judicatura. Están declarando las principales candidaturas a, a la presidencia, están siendo deslegitimadas judicialmente. Total, que los que iban, bueno, el último fue el que iba de primero en las encuestas, un señor Pineda. Lo han desautorizado a presentarse a las elecciones. sí. Y en El Salvador tenemos a este presidente semimesiánico, que utiliza las redes sociales con una maestría que ya se la deseara cualquiera de los viejos europeos o de los americanos. Tiene al 90% de la población, de acuerdo con los sondeos, a favor, pese a las violaciones a los derechos humanos, pese a la represión, pese a los problemas, o sea, el cierre de los periódicos y las amenazas a los periodistas. Es un fenómeno bien extraño y digno de estudio, porque además se está convirtiendo en un modelo para la extrema derecha latinoamericana. Los políticos de extrema derecha latinoamericanos se refieren a Bukele y a la política de Bukele Así es. como modelos a seguir. Bueno, En el y caso y una última opinión sobre Costa Rica para ya concluir. En el caso de Costa Rica, nosotros siempre venimos un poquito atrás, pero que en Costa Rica hay un deterioro democrático, hay un deterioro democrático, y me entristece mucho decirlo. Claro, comparado con los otros países centroamericanos, pues no, pero porque aquí sigue habiendo libertad de expresión, por ejemplo, libertad de prensa. Sin embargo, ayer se anunció el cierre de uno de los periódicos de mayor circulación, el periódico Extra, que se cierra por razones económicas, pero de hecho contribuye a que haya
menos fuentes de noticias. Nuestro presidente es un presidente, nuestro presidente actual tiene mucho de populista, tiene mucho de autoritario, se ha Rodrigo enfocado... Chávez, ¿te refieres? ¿Perdón? Rodrigo Chávez. Rodrigo Chávez. Se ha enfocado en criticar y en enfrentarse con los periodistas, con la prensa, y también siguiendo el ejemplo de Bukele, con la manipulación de las redes sociales ha logrado polarizar la sociedad. Tiene sus partidarios que son pro Chávez a fondo y una parte todavía importante de la población que está más un poco asustada por el deterioro del discurso político y por la falta de capacidad para gobernar. El otro problema con este gobierno es que es un gobierno sin ninguna experiencia política. Ahí nadie, ningún ministro, ni el presidente, nadie sabía hacer política, nadie sabía gobernar. Entonces, es de una ineficiencia impresionante. Este país que estuvo tan bien gobernado, ya sea por un partido o por otro, durante tantos años, que había logrado una clase política muy eficiente, desafortunadamente algo corrupta, pero ahí ahora está en manos de gente sin nada de experiencia y tampoco de una honestidad a toda prueba. Está claro. Pero bueno, nosotros todavía tenemos camino que recorrer. Vamos a ver cuánto deterioro. El señor este lleva 1 año, faltan 3, y en 3 años pueden pasar muchas cosas. Muy bien, Cristina, te agradezco enormemente tus palabras, el tiempo, tu disponibilidad, tu sabiduría también, y seguimos en contacto. Muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Manolo. Ha sido un placer.